Bueno, pues vamos a empezar entonces. Eguerdion danori, hasiera emango diogu 2022 urteko udal aurrekontua onartzeko ezoiko osoko bilkurari. Bilkurak izaera publikoa du eta trabatu eta hedatu egingo da herritar guztiek jakin dezaten zer gai jorratzen diren bertan. Bilkura da, entzule gisa bertaratzen diren pertsonak askatasun osoz etortzen dira, gaur behintzate internetez konektatuko dira, YouTubetik ikusteko bilkura hau, eta baietza ematen diote, baita guk ere esandakoaren eta lortutako irudien grabazioari eta zabaltzea. Muy buenos días a todos y a todas. Damos comienzo al pleno extraordinario para la aprobación del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2022. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y difusión para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos que se traten aquí. En este caso no hay público. En cualquier caso, se conectarán a través de YouTube, que se podrá seguir este pleno como lo hacen habitualmente, y por lo tanto el resto de quienes figuramos aquí damos el consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que se obtengan a lo largo de este pleno. Beraz, lehenengo puntuarekin hasiko gara, eta lehenengo puntua da 2022 ekitaldirako aurrekontu orokorra eta eranskinak onartzeko proposamena, propuesta de aprobación del presupuesto general para el ejercicio 2022 y anexos, y vamos a empezar con el turno de intervenciones. Como acordamos en la Junta de Portavoces, habrá un primer turno de 15 minutos seguido de un segundo turno de 10 minutos. Así que vamos a empezar con el turno de Elkarrekin Podemos. Así que Isabel, cuando quieras. Orain, eguerdion denoi. Bueno, se me escucha bien, ¿no? Supongo. Voy a empezar mi intervención destacando lo tarde que volvemos a ir para tratar un tema tan importante como son los presupuestos municipales. Estamos a 17 de febrero, sí, 17. Y los presupuestos deberían estar aprobados para finales de diciembre, como muy tarde, la primera semana de enero, no a mediados de febrero, como nos encontramos ahora debatiendo. Como sabemos, la mayoría de ayuntamientos vascos ya hace tiempo que los tienen aprobados, pero aquí en Eibar, en la primera semana de enero, que es cuando deberían estar ya aprobados, fue cuando el PSE empezó a hablar con otros partidos. Tarde. Bueno, pues ya entrando lo que se dice en materia, parece que poco a poco vamos saliendo de la crisis sanitaria con la que tanto hemos sufrido. Pero lo innegable es que seguimos todavía y seguiremos durante más tiempo sufriendo la crisis económica que la pandemia nos ha generado y que ha provocado grandes daños en las economías familiares, así como ajustes estructurales también en los presupuestos municipales. Por ello entendemos, la verdad, que no estamos para hacer gastos descomunales, eso está muy claro. Pero a la vez creemos que estos presupuestos, este borrador de presupuestos que se nos ha propuesto, deberían ser más sociales. Precisamente, siempre lo social es muy importante, pero en esta situación que llevamos padeciendo últimamente todavía creemos que es más importante. Y sobre todo también teniendo en cuenta el incremento de ingresos que se contempla en estos presupuestos, debido al incremento también de la cantidad que recibe el Ayuntamiento de Eibar del Fondo Foral, bueno, de Eibar, todos los ayuntamientos, ¿no? Y esto nos debería permitir tener un mayor margen de maniobra en todos los ámbitos sociales, como comentaba hace un momento, porque la subida de más de 4,5 millones se debe a este fondo foral, no al esfuerzo del ayuntamiento, por lo que, como he dicho, se debería hacer este esfuerzo superior en el campo social. Por otro lado, bien es cierto que por fin se ha elevado el presupuesto de medio ambiente, se incrementa, que ya tocaba, pero es que a la vez, y no es una sorpresa, que en el año anterior a las elecciones municipales se incremente sustancialmente el presupuesto de obras y urbanismo, lo vemos en cada legislatura. Esa política del ladrillo típica del Partido Socialista Eibarrés. Como muestra un botón, el empecinamiento socialista con la sorprendente colaboración de Bildu en gastarse 19 millones de euros, 19, que se dice rápido, en cubrir un kilómetro de vía de tren para hacer un paseo a la altura de una sexta planta, no solo enterrando a muchos vecinos y vecinas, sino que además no conseguirá uno de los supuestos beneficios que conllevaría este mamotreto de construcción, como es la revitalización de la zona, ya que la gente que pase por allí no pisará la calle Barrena ni la zona, pues prácticamente para nada.
Por otro lado, mucho aumento en partidas de accesibilidad, que siempre están bien, evidentemente, y más en un pueblo como el que tenemos, en una ciudad como Eibar, pero luego nos van a poner multitud de escaleras en diferentes sitios de este paseo aéreo. Pues tremendo despropósito, no podemos estar de acuerdo con ello en ningún caso. Dinero para ladrillo, pero luego, por ejemplo, la partida de fomento de empleo sufre una caída bastante maja, bastante importante, cuando seguimos siendo, lamentablemente, podium en la tasa de desempleo en Guipúzcoa. Por otro lado, otra partida que nos chirría y bastante, aunque no parezca significativa, es el incremento que se contempla en la cuota de pago a la mancomunidad, en más de 45.000 euros. No hay más que ir a cualquier reunión del barrio, y repito, a cualquier reunión de barrio, para comprobar que en todo Eibar hay quejas, y muchísimas, sobre la limpieza en nuestra ciudad. Con la cuota mensual que ya pagamos, deberíamos exigir una limpieza superior, muy superior, pero no, en vez de ello se nos pide que la cuota sea incrementada. Pues no sé, un poco surrealista sí que parece. Y bueno, como 15 minutos parece que son muchos, pero luego no lo son tanto, pues pasaré ahora a hablar de las enmiendas que desde Elkarrekin Podemos hemos presentado. La principal enmienda que presentamos fue la remunicipalización del servicio de limpieza de los edificios inmobiliario público, que nunca debió salir de las manos del ayuntamiento y que creemos que debería volver de inmediato. Desde que este servicio se subcontrata, y en especial en los últimos años, como bien sabemos, las trabajadoras están quejándose continuamente de los problemas que tienen con las empresas adjudicatarias, poco personal, incluso sin sustituciones para bajas e incluso errores de bulto en sus nóminas. Evidentemente, esto repercute en la calidad del servicio que no está valorado porque es un sector totalmente feminizado y, por lo tanto, precarizado, y que es fundamental en nuestras vidas, como nos ha enseñado esta maldita pandemia que estamos atravesando. Devolviendo este servicio al ayuntamiento conseguiríamos que estas mujeres tuvieran un salario y unas condiciones laborables dignas, y por lo tanto el servicio, estamos convencidas de que mejoraría de manera considerable. Y no olvidemos que la mayoría de edificios públicos que limpian son escuelas, colegios, que están limpiando los lugares donde nuestros niños y niñas pasan muchas horas. Creemos que esto no solo merece un respeto, sino también unas condiciones laborables en condiciones, valga la redundancia, unas condiciones laborales buenas. Desde nuestra coalición siempre estaremos en contra de la externalización de servicios municipales, de dar dinero a la empresa privada por servicios municipales que conllevan un mayor gasto y un servicio de menor calidad. En servicios tan importantes como este de limpieza o el servicio de atención domiciliaria, que también está subcontratado en este ayuntamiento y también feminizado, qué coincidencia, no deben depender de beneficios económicos, que es lo que pasa cuando se deja en manos privadas. Con respecto a las otras mociones que presentamos, su implantación solo supondría un aumento de poco más de 600.000 euros en los presupuestos, que son completamente, creemos, por nuestra parte, asumibles. Proponemos la puesta en marcha ya, el inicio de la construcción de un centro lúdico en la zona este de la ciudad, de iniciar de una vez por todas iniciarla ya, la renovación y revitalización de esta zona, que siempre ha estado bastante abandonada por parte de este ayuntamiento. También proponemos un aumento en la partida de infraestructuras rurales superior al contemplado. Bien, es cierto que ya se contempla una subida, pero creemos que no es suficiente, y esta petición además está directamente recogida de los y las baserritarrak. También proponemos la elaboración de un plan de limpieza de nuestros montes y ríos, en donde muchas veces nos encontramos con auténticos vertederos no oficiales, lleno de neumáticos, de ladrillos, de basura, pero basura consistente. O sea, ya no de 4 papeles que echan 4 desalmadas cuando van al monte, no, estamos hablando de basura importante. También proponemos llevar a cabo la primera fase de implantación de la fibra óptica de alta velocidad en toda la ciudad de Eibar, algo que la ciudadanía viene pidiendo desde hace ya un tiempo, unos años. A su vez también proponemos que
que se diseñe un plan de migración de los sistemas informáticos municipales hacia el software libre, con el consiguiente ahorro en las licencias de software informático, que la verdad es que salen por un pico. También proponemos dotar a los parques infantiles de cambiadores para bebés, que muy útiles, parece que no, pero son muy útiles, ya que recordemos que parques infantiles cubiertos en Éibar, pues precisamente no es que andemos sobradas, es que ya sabemos, se prefiere cubrir otras cosas. También proponemos la instalación de 3 desfibriladores en las calles de Éibar, como ya tienen en Erma, y que parece que están funcionando bastante bien. Bueno, mejor sería que no se tuvieran que poner en funcionamiento, pero mejor tenerlo en caso de necesidad. Bueno, pues estas son nuestras enmiendas y, como decía antes, como he apuntado antes, la reunión que mantuvimos para intentar llegar a un acuerdo presupuestario con el Partido Socialista fue a primeros de enero, exactamente el día 7 de enero. Nuestra disposición a la negociación, pues como siempre, ha sido buena. Si algo tenemos bueno es que hablamos con todo el mundo. Luego llegar a acuerdos, ya, pues eso ya depende de... Para que dos partidos o 2 personas se pongan de acuerdo, depende de la disposición de ambas. Bueno, y como decía, la predisposición era buena porque son importantes, los presupuestos son importantes y en estos años todavía más. Y de hecho, ni presentamos una enmienda a la totalidad por este mismo motivo. Bueno, pues en dicho acuerdo, la verdad es que bajo nuestro punto de vista se nos ofrecieron migajas, por no decir migaja. Ya se había llegado a un acuerdo con el PNV, por lo que no importaba lo que los demás propusieran. O en este caso, hablo de mi coalición. Bueno, pues puede llegar a tener cierta lógica desde el punto de vista socialista, claro, oponerse a la remunicipalización del servicio de limpieza de los edificios públicos en consonancia con el socio preferente en este ayuntamiento y su pacto con el Gobierno vasco, el PNV, partido privatizador por excelencia de servicios públicos. Pero que otras propuestas, como la fibra óptica, el plan de limpieza de montes y ríos o la creación de un centro lúdico revitalizador de la zona este de la ciudad y que se viene reclamando desde hace años y no solo por parte de nuestra coalición, evidentemente, no se tengan en cuenta, pues cuando no implica ninguna posición política, pues solo refleja 2 cosas, a nuestro parecer. La primera, que importa mucho y mucho además quién hace las propuestas, no si son buenas para la ciudadanía, y 2, que mientras el PSE tenga los votos con quien sea para sacar sus presupuestos, no tendrá en cuenta el resto de partidos. Por mucho que en la investidura de los 2 alcaldes, que llevamos en esta legislatura, se les llenara la boca diciendo y repitiendo el tender la mano de todas las fuerzas políticas de la oposición, el consenso, pues una vez más en las negociaciones y en el presupuesto que va a salir, queda demostrado lo de siempre. Lo primero mi libro, lo segundo mi libro y lo tercero también. Desde Elkarrekin Podemos creemos que esta no es la manera de hacer política. Las propuestas de los partidos de la oposición, en nuestra opinión, deberían ser escuchadas antes de la elaboración de los presupuestos del proyecto y dar la oportunidad de ser integradas si así se considera, pero dar la oportunidad antes. Después ya habrá tiempo de hacer enmiendas si se considera oportuno. Igual si se tomara este camino, igual no haría falta ni presentarme enmiendas. Y de esta manera nos evitaríamos perder proyectos interesantes, como nos va a pasar una vez más con estos presupuestos, ya que con el sistema actual se pasa el rodillo. Se aprueba la propuesta socialista más lo que haya pactado, iba a decir con el socio de turno, pero bueno, se puede especificar aún más con el PNV, y lo que propongan el resto de partidos, como no son necesarios para la aprobación, sus votos no son necesarios, pues no se tienen en cuenta, no se tienen en cuenta, aunque sean maravillosos y espléndidos. Bueno, he de decir que uno sí que se tuvo en cuenta, que me sorprendió al principio de la legislatura, pero no suele ser desafortunadamente la tónica habitual en este ayuntamiento. Lo dicho, rodillo, por lo general, rodillo. Pues una vez más, no creemos que esta sea la manera correcta de hacer política, ya que lo que creemos desde nuestra coalición es que debería primar y estar en el centro de las políticas es la ciudadanía, las personas y no los intereses partidistas, no lo que yo proponga por encima de todo.
Y bueno, en mi línea pues ya he acabado. Siempre procuro ser lo más escueta posible. Eskerrik asko. EH Bildu. Bai, kaixo, eguerdi on denori. Osasun pandemia honek goiti bera markatu daben legegintzaldi hontan isa pandemian zehar onartuko diran 3. aurrekontua dira gaurkoak. Hori baino askoz lehenatik ari gara aurrekontuetan dietek eta alderditxek hiero jartzen dugun diru laguntzen suposatzen daben dirutza salatzen. Oindala hilabete batzu gainera bi dieta mota sortzeko proposamena ingendun, ohiko dieta eta online. Ez dalako justua bizengatik kopuru berdina jasotzea, onlinekoetan trasladorik ez da nian bihar gainera. Eta ondiokan dieten berrikuspen honen eta erantzun baten zain dau gure alderdisa. Isa 500.000 euro bebai suposatuko da eskiera mekanikoen eta igogailuen mantenimenduak aurten. Egisa da, Mekola eta erratebiderako irisgarritasuna behingoz konponduko dela. EH Bildukin irisgarritasun proiektu hori idaztia adostu zenutenetik, 6 urte, 6 beranduago. Egisa da bebai, proiektu asko eta asko adosten duzuzela, gainontzeko aldorde xokin, baina euren garapena eta tempusak, naiz eta gutxiengoan gobernatzen duzuen, PSek erabakitzen dabela bakarrik. Eta gisa da bebai, ordua dela salto kualitatibo eta ausarta moteko, irisgarritasun planian jasota dagoenari kaso hitzeko, ordua da eskiera mekanikoak igogailuengatik aldatzeko plana idatzi eta gauzatzeko konpromiso kronograma bat idazteko. Eskiarek mantenimendu kostu asko altuagoa dake, askotan esan dugun moduan, eta dano dakigulako ez dabela irisgarritasuna 100% bermatzen. Deigarria da bai, parke, lorategi, hiri altzaritzak eta abarrek jasango daben igoeria. Deigarria da bai, baina sorpresa ez da sorpresa. Haute eskundetarako gutxi falta danean eta isala urtero itxurak eriziari eta hiria apaintziari puntza emoten detza PSek la urtero. Lehenengo sektoria indartzeko ez dago SB aurrekontuan jasota. DBMNeri betiko kuota emongo jako eta DBG-sakua betiko moduan goraka doian bitartian. Olakoetan, edo eta San Andres Azoka garapen ekonomikotik antolatu biharrian kulturatik egitean, nabaritzen da lehenengo sektoria ez duzuela garapen ekonomikoko beste hanka bat moduan aintzat hartzen, folkloretik ez da pasatzen eta hori pena bat da. Merkatu plazakin be konturatu gara. Obrako urte guztiak kanpora lagata, eta hori asko esatia da, 8 hilabete errebaleko obria amaitzu zala eta erdi inagura usan utela, eta merkatu plaza berrisa ondiokan utzik dago. Eta baserritar veteranuak Rialton jarretzen dabe, eta barrisak ondiokan hasi barik. Eibar zentro komerzial abiertokin be, antzera, laguntza mardula, dendarizen elkartiak betiko diru laguntza jasotzen dabe bitxartean. Baina guretako ez da hori kontua. El Corte Inglesan porrotak eta herriko komertzioan erdisa bazkidetuta ez egotia, begisak zabaldu beharko zeskun. Eta komertzioan inguruko hausnarketa bat egitera behartu beharko gendu. Betikoa egiten dugun bitxartean, biharrian figura potente eta indartsu bakar batera salto egiteko ordua dela uste dugu komertzioan inguruan. Garapen ekonomikoan be, 3.200.000 kudeatuko dira, baina tamalez, jota fuego da bizen langileria gutxikin. Eta arrisku bat dakar horrek, askotan errepikatu dugu. Diru laguntza kudeatzeko sail batian geratzea eta lan gehienak azpikontratatzea. Eibar moduko hiri baten garapen ekonomikoa, enpresa pribatuen eskun lagata. Azpikontratazio maila bebai, izugarria dela uste dugu. Noiz hartuko dugu zerbitzuak berriz be publifikatzen hasteko konpromisua? Udal lokalen garbiketatik hasita, hezitzaileetatik pasata eta etxezetzeko laguntza zerbitzu arte. Azken zerbitzu honek, aurten 1 milioi bateko pribatizazioa suposatuko dau, eta hori pasada bat da. EH Bildundako udalan funtzionamenturako eta baitza herritarrendako politika egokizak eratu alizateko udal langileen flota klabia da. Lanpostu askon sorrera ataskatuta dagoz. Igual, pertsonal zaila indartzetik hasi beharko zinazien, desatazke hori arintzeko.
Baina, nun dauz, askotan aipatu eta konforme agertu zarien lanpostu berri guzti horrek, garapen ekonomikorako profesional guztiak, edo eta errebal plazia dinamizatuko daben teknikarisa, adibidez, edo eta gehiago gehituko genituzke. Emendakin partzeletan proposatu ditugu moduan, pertsona nagusi zen teknikarisa, kirol teknikarisa, berdintasun teknikari gehiago, edo oso importante guretako hezkuntza teknikarisa. Ze bai, garrantzi asko ematen detzazu ez, eskoletako obrei. Ze holan da, badake bai beraien importantzia. Baina Ibarren, batez be, bizikidetza, anistasuna eta ikaslea beraztasuna, eta horrek bultzatzeko programak kudeatuko dituan hezkuntza teknikarisa beharrezkoa da, oso importantzia. Gure emendakinen inguruan, EH Bildun emendakinen inguruan, 33 emendakin partzial proposatu dituguz, 3.412.000 euroko balixua zekenak. Creemos que propuestas trabajadas, nada cortoplacistas, sino de calado y que tenían vocación de quedarse en el presupuesto durante los siguientes ejercicios. Algo de lo que estamos orgullosos, pero que precisamente nos habéis echado en cara en la única reunión de negociación que hemos tenido. Las hemos dividido en 6 bloques. Cultura y creatividad, ocio y agentes sociales, urbanismo y accesibilidad, barrios rurales y primer sector, desarrollo económico y participación ciudadana. Tampoco quiero aburriros exponiendo todas a todo detalle. Quien las ha querido conocer ya ha tenido tiempo de sobra para ello. Pero me detendré en algunas de ellas que sí que queremos destacar. Pensamos que en cultura y sobre todo en el desarrollo de la creatividad cultural se puede hacer mucho más en Éibar y planteamos acciones que podrían haber convertido en Éibar, creemos que en referente cultural, como la creación de un festival de arte urbano para la regeneración de la ciudad mediante el arte, mediante murales de street art, regeneración tan necesaria sobre todo en algunas zonas degradadas de la ciudad, un concurso de maquetas puntero para solistas y grupos musicales, o el germen, el comienzo, para la creación en Chonta de una escuela de arte municipal en un taller industrial en desuso. Creemos firmemente en estas propuestas y por supuesto que seguiremos insistiendo. Planteábamos también crear espacios de reunión para el rico tejido asociativo de la ciudad y tan carente de estos espacios que solo algunas pocas asociaciones vienen consiguiendo, a decentar de una vez por todas y en condiciones la trasera de la calle San Juan. Llevamos años insistiendo sobre ello. Tenemos un comienzo de Paseo de la Igualdad que da auténtica pena. Diferentes actuaciones en Chonta, tanto energéticas como urbanísticas. Seguir ahondando en la conversión de calles en calles de coexistencia, añadiendo Bidebarrieta a la lista. Redactar el plan de sustitución de escaleras mecánicas por ascensores que he mencionado antes para poder añadirlo con su cronograma al plan de accesibilidad. Una buena batería de propuestas para fortalecer, potenciar y reactivar el primer sector de la ciudad que creemos que tan herido de muerte está. Recuperar el ejercicio de presupuestos participativos por barrios. Se hizo un único intento en 2018, ejercicio que creemos que en ese año os quedó grande, pero creemos que se deberían retomar con una buena dinamización. Si no son anuales, mínimamente que fuesen bianuales, 2 ejercicios por legislatura, pero no olvidarnos ya de ellos y utilizar la excusa de que ya están las reuniones de barrio, porque son 2 cosas totalmente distintas. O acometer, por fin, la reducción del tamaño del cementerio, modernizándolo, haciéndolo mucho más accesible para sus usuarios y creando a la par una nueva zona verde de esparcimiento en Urquiz. Propuesta en la que además creemos que puede haber sintonía entre EH Bildu y PSE. Y bueno, entre muchas otras propuestas, 33, como he dicho. En cuanto a la memoria de alcaldía, discrepamos en varios aspectos y estamos de acuerdo en otros, como la importante subida que se da en el Departamento de Medio Ambiente, multiplicándose su presupuesto por 4, pero ni por arte de magia ni por únicamente vuestro compromiso. Porque presiones ha habido varias, como propuestas desde hace tiempo de EH Bildu, por ejemplo, para ir haciéndonos con terrenos rurales privados, que por fin recogéis, o también, por supuesto, desde la asociación Eibarko Baso-Biziak. Compartimos también la importancia de la ponencia de Debabarrena, eso es así, que se está dando ahora mismo en el Parlamento Vasco, pero no para atraer inversiones in ton ni son. Creemos que para una buena reactivación económica creemos necesario
la creación de un foro local donde analicemos entre todos y todas y también con agentes implicados las necesidades socioeconómicas que tiene Eibar y las recetas más convenientes para poder darle la vuelta a la situación, aunque siendo realistas, tampoco tenemos mucha esperanza con esta petición, viendo el caso omiso que se nos ha hecho con la propuesta de crear un foro para acordar los proyectos a presentar a los fondos NEST. En cuanto a la negoziazioan inguruan, aurten ez tozue negoziatzerik nahi izan, eta hori holan da. Ez tozue borondaterik erakutsi, como decía, pones muchas cosas en la memoria de alcaldía en las que podemos estar de acuerdo o no, otras más objetivas, pero en cuanto a las negociaciones con EH Bildu, que pongas, a pesar de los esfuerzos realizados por ambas partes, ha sido imposible llegar a un acuerdo, hori gizurra da, eta zuk badakizuana, eta PSE kontu daki hori gizurra dala. Beste urte batutan akordioa bilatu dozue moduan, aurten ez dozue bilatzetik nahi izan, bilera bakarra, urtarriak 5, kontrasterako, bidian inongo berririk eukibarik hortik 3 astera beste kortesiako bilera bat edukitzeko, PNV-ekin akordioa zenekatela esateko, eta gainontzeko alderdizien proposamenetarako dirurik ezegoala esateko. Punto. Zuen tempusetan sartu gara, proposamenetan lehentasunak markatu ditugu, proposamenak moldatzeko eta egokitzeko prestutasuna azaldu dago, pero esta vez no habéis querido. Eso que Jon, un par de veces con nosotros delante y ante los medios de comunicación, has confesado lo fácil que es para el PSE negociar y llegar a acuerdos con EH Bildu si ambos grupos tenemos voluntad para ello. Gu akordioetara iristeko prest gauz, eta adostasunetara erakutsi dugu askotan, baina hori, prestutasunik ez badago, eta bietako batek ez badago nahi, ezinezkoa da aurten pasau da moduan. Lo dicho, esta vez habéis querido negociar, vosotros sabéis por qué, aunque evidentemente nosotros ya lo intuimos. Eta momentuz hori, eskerrik asko. Boa, Ibarra. EAJ-PNV. Eguerdion guzti hori. Gregorio Atxa Orbe, Eibartar bertsolari izan bertso batek dino, fabrikantiak Eibarren doiaz ugaritzen, nunbait saldu erosian ondo dute ertetzen, makinaria eta tailerrak ipintzen dirade saiatzen, lehen pobre zeuden asko dijuaz dirutzen, Eibarren industriak du ondo produzitzen. Orbe hil zanian, oindala 55 urte, Eibarren bizizian oin bizi garanak baino 10.000 persona gehiago. Eta alan dabe, Eibarren 10.000 persona gehiago bizitzabe, baseuan lekua tailer gehiagontzat bebai. Are gehiago, tailer gehiago zegoazelako bizizian, hain zuzen be, 10.000 persona gehiago, oindala 50 urteko Eibar hartan. Eibar tailer hiria bezala definitu dugu askotan eta alan ezagutzen gaitxue Eibartik kanpo bebai. Nik esango neuke Eibar izan dela Euskadiko industrialderik puntakoena, Eibar hiria bera. Aintzindariak izan gara industria askotan, ez bakarrik ekoizpenian, baitxabe eta neurri handi baten industria horri lotuta bebai, baitxa beste hainbat esparrutan adibidez kirolian edo adibidez balioetan bebai. Aquella Eibar industrial de estética gris, pero viva y llena de color por su vitalidad, está expuesta hoy en un museo al que algún día se le dará la relevancia que le corresponde. Indudablemente, aquella Eibar no es la misma que ahora, vivimos una realidad distinta y como realidad distinta también tenemos frente a nosotros nuevos retos. En los últimos 20 años, el valor añadido bruto del sector industrial ha bajado a la mitad, del 32% al 17%. Hace 20 años había un 50% más de personas trabajadoras en el sector industrial en nuestra ciudad. El porcentaje de establecimientos industriales frente al total de establecimientos en los últimos años ha bajado año tras año. Año tras año. Todos los años el dato ha sido peor
que el año anterior y estamos en este momento en mínimos históricos para nuestra ciudad, por debajo ya del 8%. Deskapitalizazioa, langabezia, prekariedadia, dependentzia, per capita barne produktu gordina Debabarrenan baino txikiagoa, Gipuzkoan baino txikiagoa, Erkidegoan baino txikiagoa, eta honetaz jabetu behar gara. Ze bai, legebiltzarrean ponentzia bat sortu da Debabarrenari buruz hitz egiteko eta gure egoera ekonomikoa aztertzeko, baina egia da baitxabe, Eibarrek eta Soraluzek daukagun realidade sozioekonomikoak ez daukala zerikusirik gainontzeko eskualdiarekin. Eta guk hor diagnostiko lokal bat egiteko obligazioa daukagu. Y además del diagnóstico, necesitamos determinación para recuperar el pulso. Más colaboración entre partidos políticos, más colaboración entre instituciones también. Creemos desde el Partido Nacionalista Vasco de Eibar que estamos en un momento de impulso importante, porque, entre otras cosas, tenemos el desarrollo de Erisono por parte del Gobierno vasco. Tenemos también por parte de Sprilur la recuperación de pabellones que han estado vacíos en Macharia durante años. Y creemos que tenemos que alinearnos también nosotros con el resto de instituciones en una estrategia compartida por las actividades industriales y tecnológicas. Pero también creemos que tenemos que recuperar la ciudad como espacio habitable. Las calles de Eibar no son ya, como lo fueron antaño, un polígono industrial donde también vivíamos. Tampoco las calles de Eibar son ya una carretera nacional que atraviesa la ciudad de este a oeste y de oeste a este. Creemos que no nos sirven las gafas de hace 20 años y mucho menos las gafas de hace 50 años para hacer un análisis de cuál es la realidad de nuestra ciudad ahora. Y creemos que Eibar necesita una nueva mirada. Una mirada que creemos que tiene que ser en clave de progreso, en clave de sostenibilidad, con una mirada social e inclusiva que se desarrolle en todas sus políticas. En Eibar vivimos 1.130 personas por kilómetro cuadrado. Y de esas personas que vivimos en Eibar, el 60% de las personas que trabajan lo hacen fuera de nuestra ciudad. Y creemos que por eso precisamente tenemos que ofrecer oportunidades laborales para que las personas que viven en Eibar tengan más opciones de tener trabajo en Eibar y mejor trabajo en Eibar. Pero no solamente eso, creemos que tenemos que ser también conscientes de lo que es esa realidad, de lo que supone esa realidad, y creemos que no podemos concentrar el tráfico motorizado que todo esto supone con todas esas personas que salen de Eibar a trabajar por las calles, que son las zonas de vida de los niños y niñas de Eibar, muchas veces las grandes olvidadas en nuestra ciudad y en nuestras políticas. Tenemos una tasa vegetativa negativa y por eso creemos que nos tenemos que preguntar también qué calidad de vida estamos ofreciendo a nuestros hijos e hijas. Tenemos las zonas urbanas, las zonas verdes urbanas, 2 metros cuadrados por persona, el 3% del suelo. 3% del suelo. 4,4 zonas infantiles de juegos por cada 1.000 niños. Un baño público por cada 10.000 habitantes. Datos todos estos de Eustat, ¿eh? Escuelas abrazadas a carreteras. Ejemplos tenemos en Isasi, tenemos en Bidebarrieta, en Urquizu, o el propio ayuntamiento, la casa consistorial, que ejerce de rotonda para el tráfico motorizado. Antes he mencionado el Eibar gris. Pero creemos que los trazos grises también pueden ser vistos como una oportunidad, y así lo vemos nosotros desde el Partido Nacionalista Vasco. Creemos que Eibar tiene que pasar del gris al verde, y Eibar necesita color en todos los sentidos. Para empezar, el natural. Así hemos incluido en el acuerdo presupuestario que hemos alcanzado con el Grupo Municipal Socialista un plan para aumentar el número de árboles, con una propuesta por nuestra parte muy concreta, que la propuesta que hace el Partido Nacionalista Vasco es que en el ejercicio 2022 se planten 100 árboles dentro de la ciudad. Insisto, dentro
de la ciudad, aparte de los que se planten en suelo rural, para hacer de nuestras calles espacios más agradables. Queremos abrir el centro, abrir los barrios, abrir espacios. Eta kaleak lasaitzeko, egokitzeko, oinezkoen guneak zabaltzeko, guk badaukagu eredu bat. Eta guk Eibarrentzako daukagun eredua aspaldi aurkeztu genduan da aparkaleku perimetralak egitea. Eta horrela, kalietan espazioak berreskuratu ahal izatera. Eta horregaitzik hain zuzen be, 2022 honetan egingo da aurretikan adostutako legarreko aparkaleku perimetrala. Horregaitikan 2022 urte amaieran hasiera emango zaio baitxabe Jardinetako aparkaleku perimetrala haunditziari. Eta ez bakarrikan legarre, Jardineta, gainera, adostu dugu baitxabe, azterketak itxia, aparkaleku perimetral gehiago egiteko. Hain zuzen be, Fray Martin Mailean eta bebai Ubitxan. Eta gainera Ubitxa, uste dugu, asko hobetuko da inguru bat dala, hain zuzen be, auzotarrek eta baita udal talde politiko honek Eibarko EAJ-PNV bultzatuta, egingo diran igogailuak tarteko. Gure proposamena da, 2030 baino lehen, 2500 aparkaleku perimetral baino gehiago egitea Eibarren. Eibartik kanpo lan egiten daben langileen 60% horrek, baina beste edozein arrazoi gaitikan auto erabiltzen duten horiek, etxetik gertu eukitzeko aparkaleku bat, baina horrek kaliak libre utzita gure seme-alabentzat, baina baita gure gurasuentzat bebai, horiek bebai gurekin nahi ditugulako. Eta hain zuzen be aurrak aipatuta horregaitzikan adostu dugu aurrentzako ur jokuak jartzia Txantxazelai parkian. Aspaldiko aldarrikapen bat da, aspaldian proiektua adostu genduan baitxabe Alderdi Sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak, baina orain arte gauzatu ez da gauzatu eta adostu dugu 2022 honetan gauzatzia aurrentzako ur parke hori komunekin. Eta gainera, akordioan jaso barikan adostasun eduki dugu eta sintonia eduki dugu 2022 honetan beste hainbat ekimen martxan jartzeko aurren espazioak hobetzeko. Adibidez, Barakaldo kalean Faustoko parkia, edo Barrena kaleko parkia, edo baitxabe Eusko Alderdi Jeltzalearen proposamena kontuan eukitzia Barrenarako regenerazioan Gabilondo tailerra erosterakoan. Eta honek lagundu digu, egisa da, bebai, lagundu digula sintonia bat eukitzen, politika horiek urtean zehar adosteko konpromiso hori frogatu ahal izan dugulako elkarrizketetan. Eta aurrekin batera lehen aipatzen eban gure gurasuak, eta hain zuzen be, horregaitzikan planteatu dugu bebai, hainbat komun publiko sortzia, jartzia herrixan zehar. Adostu dugu ur joko horiekin batera bat egongo dela, gainera Lundizak beste bat egingo dau Bidegorrixan, eta bestalde batetikan adostu dugu beste bat gehiago itxia udalak zentruan. Herritarren premiak dira aurrekontu hauetara ekarri ditugunak. Eta ez herritarrenak bakarrik baitxabe elkartienak. Ahanzturatik atera ditugu elkarte txiki batzuk, laguntzak lortzeko zailtasun handixenak dituenak hain zuzen be. Baina ez bakarrikan txikiak. Itzal luzeko historia dauka adibidez Eskubaloiak Eibarren, oindala 75 urte sortu zen Juventud Deportiva Arrate, oindala 10 urte sortu zen Eibar Eskubaloia eta 10 urte hauetan egin duten ibilbide horrek uste dugu merezi zebala udalonen aitortza eta udalonen ahalegina laguntzeko efemeride horiek behar bezala ospatzen eta hori bebai lortu dugu. Guk bebai pentsatzen dugu, aurrekontu hau berandu ari garala onartzen, urtero esaten dugu. Gu bebai prest egongo ginaki uztailean hasteko aurrekontuak negoziatzen eta gure asmoa izango litzake abenduan edukitzia aurrengo urteko aurrekontua onartut. Hori da behin eta berriro guk defendatu duguna. Egia da bebai alkatetzaren memorian jasotako guztiarekin ez gatozela bat. Alkatetzarena da memoria eta ez bilkura honena. Hau da gure aurrekontua, logikamente, zalantzari gabe ez da
gure aurrekontua. Aristotelesek esan da omendako gauza bat da, la politika es el arte de lo posible. Eta guk, alaxe, egin dugu saiatu gara gure ikuspegi estrategiko hori txertatzen aurrekontu honetan. Erakundeen egonkortasunean sinesten dugulako eta akordioetan sinesten dugulako. Eta baitza, gure herrian etorkizunaren inguruan kontrako ikuspegiak dauzkagunekin bebai, akordioak lortu biharra defendatzen dugulako, uste dugulako hori dela herri interesak jartzia alderdien eta beste interese batzuen gainetikan. Eta guk akordio gaitasun hori behin eta berriro erakutsi dugu, azken 15-16 urtietan uste dute behin edo birritan ez dugula aurrekontu akordiorik lortu, eta aurten ere lortu dugu akordio hori naiz eta ikuspegi oso desberdinak izan sentido askotan. Eta etorkizuneko ikuspegi horretan, noski proposamen gehiago dauzkagu gure programan akordio honetan baino, evidentemente. Baina egisa da bai gure akordioetan jasotako guztia, guztia, bat datorrela guk herritarren aurrian hartutako konpromisuekin. Eta guk herritarren aurrian hartuta emondako hitza betetzen ari garala gaurko akordio honekin. Eta konpromiso horietako bat da, hain zuzen be Eibar hobeago bat eitxia, lan aukera berriak sortzia, eta uste dugu bide hori elkarrekin egin behar dugula. Entzunez, eraiki eta alaxe egin dugu merkataritzarekin bebai, aparteko laguntza bat lortuz merkataritzaren erronka berriei hiri ikuspegiz erantzun ahal izateko. Creemos que no hay nada más eibarres que saber adaptarse, anticiparse y renovarse. Y es exactamente lo que ofrecemos, la renovación que Eibar necesita. Horberekin hasi naiz eta horberekin amaitu nahi neuke. Horbek idatzitakoa da bebai, herri handi da orain, txikia zen lehenago, lanian gautxian da ibilian gustu handia dago, hau kenduko balitzake, Eibar orduantxe akabo. Eskerrik asko. Ana? Bai, egun ondan hori, gaurko plenua garrantzitsua da, aurrekontuena gure hiriak aurrera egiten jarraitzeko beharrezkoak diren hainbat proiektu eta ekintza gauzatzea. Barkatu. Más que nada, erreplika eskubide eukian ahal izateko entzunin behar dugu eta ez da bat ere ondo entzuten. Ez dakit mikrofonua gerturatzerik handaukasun, Ana. Oso gaizki entzuten, ez dakit bestio, gu behintzat oso gaizki entzuten dugu. Tenemos aquí el micrófono. Le alejo mucho y quitas... Bueno, quítate, a ver. Hoy, mascarilla barik. Bueno, esaten eban, plenu oso garrantzitsua dela, usteko garrantzitsua leherikua, aurreko duen amarpena, gure hiriak aurrera egiten jarraitzeko beharrezkoak diren bat proiektu eta ekintza gauzatzea ahalbidetuko duelako. Eta baita hartutako konpromisoa betetzen joatea. El de hoy es un pleno muy importante, de los más importantes del año, porque la aprobación del presupuesto permitirá que podamos ejecutar iniciativas y proyectos necesarios para que nuestra ciudad siga avanzando, así como que vayamos cumpliendo los compromisos adquiridos a la ciudadanía. Con esos dos objetivos en mente es con los que el equipo de gobierno elaboró, con la colaboración de los técnicos y técnicas del ayuntamiento, el anteproyecto de presupuesto. Desde entonces hemos recorrido un largo camino, y voy a admitir que a mí también me hubiera gustado que se hubiera aprobado antes el presupuesto. Hemos recorrido un largo camino hasta llegar al día de hoy, pero el Grupo Socialista tiene plena confianza en que el proyecto que por fin traemos a este pleno para su aprobación y que incluye aportaciones enriquecedoras acordadas con el PNV, el grupo más numeroso de la oposición, será valioso para mejorar la ciudad y la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Eibar, así como para hacer frente a los retos que tanto la propia ciudad como los eibarreses y eibarresas tenemos por delante. Queremos que Eibar siga siendo una ciudad para vivir, para convivir, para comprar y para trabajar, y hemos elaborado unas cuentas a la medida de ese compromiso, cuyo importe consolidado asciende a 44.754.510,69 euros, de los cuales 43.263.000 euros corresponden al presupuesto del Ayuntamiento y el resto a la Fundación Pública San Andrés y al Patronato Municipal de Deportes. Disponéis todos y todas de la documentación e informes necesarios
elaborados por la intervención municipal como por el propio alcalde. Así que no me quiero extender mucho, pero sí me gustaría destacar algunos aspectos. En primer lugar, del informe económico-financiero del interventor, que el nivel de endeudamiento de la entidad, esto es la carga financiera, es del 2,13%, mientras que el porcentaje de endeudabilidad sería, en el peor de los casos, es decir, si tuviéramos que formalizar un préstamo equivalente al montante de los pasivos financieros que incluirá el presupuesto, del 27,07%. Que son los porcentajes que ya les gustaría a muchos ayuntamientos poder lucir. En segundo lugar, tanto el ahorro bruto relativo como el neto son positivos, el 13,37 y el 11,24 respectivamente, teniendo este último dato un valor más allá de lo meramente estadístico, ya que nos permitirá, si fuera necesario, contratar operaciones de crédito para financiar en parte el programa de inversiones o hacer frente al pago de otras obligaciones sobrevenidas o compromisos asumidos. Entrando ya en el proyecto de presupuesto, en el capítulo de gastos, en el capítulo de ingresos, y sin tener en cuenta el capítulo 9, por importe de 8.463.280 euros, para este ejercicio 2020 tenemos una previsión de ingresos de 34.799.755,01 euros, frente a los 32.028.896,84 euros del ejercicio 21. Si comparamos ambos ejercicios, en 2022 contamos con un incremento de ingresos de 2,770.857,17 euros. Dicho incremento responde en gran medida, como ya habéis comentado antes, al Fondo Foral para 2022, que frente a los 2 años anteriores en los que los ayuntamientos percibíamos un importe muy minorado en relación a los de prepandemia, vuelve a recuperarse con fuerza. En este análisis del capítulo de ingresos resulta preciso remarcar que el Pleno volvió a aprobar hace unos meses la propuesta de alcaldía de congelación de las ordenanzas fiscales municipales para el ejercicio 2022. Esta nueva congelación de los tributos locales, ya van 7 consecutivos, significa no incrementar la actual presión fiscal sobre los bolsillos de nuestros ciudadanos y ciudadanas, a la que nos exige a nosotros, el equipo de gobierno municipal, mayor eficiencia en la gestión. Asimismo, en lo que respecta al capítulo 1 correspondiente a los ingresos directos, que son los impuestos, el impuesto sobre bienes inmuebles, el de vehículos de tracción mecánica, la plusvalía, el impuesto de actividades económicas, este se mantiene por encima de los 8 millones de euros, si bien experimenta una leve bajada respecto al presupuesto correspondiente al ejercicio 2021, lo que es debido a que el impuesto de plusvalía, a lo que hemos previsto recaudar por el impuesto de plusvalía, es sensiblemente menor a lo que recaudábamos en años anteriores. En este punto es preciso hacer referencia al fallo del Tribunal Constitucional del pasado 26 de octubre, que anulaba el tributo y que está obligando a los consistorios de todo el país a estudiar nuevas fórmulas de cálculo para recuperar el cobro habitual en la que constituye su segunda fuente de ingresos. Finalmente, en lo que respecta al capítulo 2, impuestos indirectos, se ha producido un incremento del 100% respecto del 2021 como consecuencia del ICIO previsto para la obra de casco por un importe de 500.000 euros. Metiéndonos ya en el capítulo de gastos, sin querer detenerme en exceso en ninguno de los capítulos, haré mención a aquellos que mayor peso relativo tienen en el conjunto de gasto o son relevantes en cuanto a que marcan las señas de identidad de nuestra acción de gobierno y tienen un impacto directo y reconocible en la calidad urbana y la actividad económica de nuestra ciudad, así como el bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas. El coste presupuestado del capítulo 1, el de gastos de personal, asciende en 2022 a 14.868.488,96 euros. Partida que, en cumplimiento de lo previsto en los presupuestos generales del Estado, ha contemplado ya una subida salarial del 2% para el personal al servicio del Ayuntamiento, trabajadores y trabajadoras que contribuyen al normal funcionamiento de la ciudad y con ello al bienestar de los segarreses y las segarresas, siendo su profesionalidad y vocación de servicio digna de elogio y orgullo. Uno de los principales objetivos que guía nuestra acción de gobierno es al mismo tiempo uno de nuestros mayores compromisos, que es trabajar para que IVA sea la ciudad en la que queremos vivir, y para ello es necesario que IVA mejore su calidad urbana, mejore sus infraestructuras, sea más amable, más accesible, más sostenible, más cómoda para vivir. Para ello, múltiples son las propuestas y acciones contempladas en el programa electoral por
con el que los socialistas nos presentamos a los comicios de mayo de 2029, convertido en programa de gobierno toda vez que gobernamos en solitario, que se refleja en el proyecto de presupuesto, al que además hemos incorporado algunos de la formación de la oposición, el PNV, con la que hemos llegado a un acuerdo presupuestario. Tal y como venimos destacando desde que presentáramos el borrador del presupuesto, este 2022 será, tras 2 años en los que hemos priorizado la lucha contra el impacto de la pandemia, el impacto que estaba teniendo sobre las familias y los sectores económicos de la ciudad, este es el año en el que recuperar el pulso inversor que siempre ha caracterizado a este ayuntamiento. Este presupuesto nos permitirá reactivar importantes proyectos que tanto en 2020 como en 2021 tuvimos que posponer, todo ello, eso sí, sin debilitar el componente social de protección de las familias más vulnerables y el apoyo al tejido económico. Isabel, decías que hay un montón de ladrillo, no te oí decir que había muy poco en el debate del año anterior, y no es ladrillo, son mejoras en entornos urbanos, son mejoras en accesibilidad que hemos tenido que posponer y que ahora volvemos a disponer de los recursos, debemos reactivar, pero no porque sea un capricho del gobierno socialista, sino porque son compromisos adquiridos con la ciudadanía. Entre dichos proyectos se encuentran 2 que resultan esenciales para mejorar la accesibilidad de las calles y barrios en los que se encuentran. El primero, los ascensores que conectarán las calles Ubicha y San Cristóbal. El segundo, los ascensores que harán plenamente accesibles las calles Micola y Arrantelive. La suma de ambas actuaciones supera los 2,6 millones de euros. Pero estas no son las únicas importantes actuaciones en materia de accesibilidad y mejora de entornos urbanos recogidos en el presupuesto de 2020. Deben ser destacados las relativas a la remodelación de la acera de Constitutarren, la pavimentación de la plaza en la que se encuentra el Conjunto de Legarre, incluida su impermeabilización, así como la plaza cubierta situada en Tiburcio Alitua, número 20, resolviendo así en ambos casos los problemas de humedades que afectan a los garajes, la renovación de la acera y mejora de la accesibilidad de los portales de Tierra de Covirre, de los últimos números de Garre en la Calea y el ensanchamiento de la calle Baracaldo a la altura del número 4. En el transcurso del año 2022 se cometerán además importantes obras en los centros de enseñanza y barreses. Así, se procederá a la renovación del gimnasio del Colegio Urquizu, se continuará con la renovación de su fachada. Se actuará sobre el patio Frontón y Gradas de San Andrés. Se retomarán los aseos de Arrate contra Mari y se ejecutarán las escaleras de emergencia de la Obrescola Europea. Actuaciones que en su conjunto suman un montante cercano a los 400.000 euros. Igualmente, se han contemplado sendas partidas para realizar y apoyar operaciones de regeneración urbanística, como la destinada a sufragar el coste de los derribos de los números 17 y 19 de la Revuelta Cabilea. El consistorio podría tener que ejecutar de forma subsidiaria, pues el tema está pendiente de resolución, pero cuyo coste se ha estimado en 180.000 euros y así se ha contemplado en el presupuesto. Una partida de 150.000 euros que permitirá subvencionar la demolición de ruinas industriales, sin olvidar los ya tradicionales miles de euros, en este caso 200.000, contemplados para ayudar a las comunidades de vecinos a renovar fachadas e instalar ascensores. En cuanto a las enmiendas consensuadas entre el Barco de la JPNV y el Grupo Municipal Socialista, cabe destacar, por ser las de mayor cuantía, las relativas a la redacción de los proyectos y posterior ejecución de los mismos, tanto para la creación de un parque en Jamiñeta como para la instalación de fuegos de agua en un baño público en Chachaselay. Si hablamos de calidad de vida, no podemos dejar de hablar de 3 conceptos: comodidad, limpieza y protección del medio ambiente. Para garantizar y avanzar en esos 3 aspectos es fundamental, por un lado, el correcto funcionamiento de las infraestructuras puestas al servicio de la ciudadanía, esto es, de los ascensores, rampas y escaleras mecánicas repartidos por todo IVA, cuyo mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, limpieza supone un esfuerzo económico muy importante pero necesario. Aquí quiero hacer un breve paréntesis. Debería ser, creo que somos todos conscientes que la capacidad portante que tiene una escalera mecánica con la que tiene un ascensor no es ni mucho menos parecida. Y eso es en lo que está trabajando el equipo de gobierno. Hay cada vez más ascensores, pero la eliminación de la sustitución de escaleras por ascensores en ciertas zonas pues
yo creo que no es una buena decisión, ni siquiera está contemplado en el plan de accesibilidad. Ahí se proponen más ascensores y en eso estamos. Pero yo creo que son compatibles y es necesario que sean compatibles. Igualmente importante es el poder disfrutar de una ciudad limpia, mejorando los sistemas de limpieza viaria y concienciando a la población en el respeto a la ciudad. A este concepto dedicamos más de 1,7 millones de euros al año. Y respecto a la protección y mejora del medio ambiente, un ámbito en el que llevamos tiempo trabajando, merece ser mencionado el importante incremento del presupuesto del área de medio ambiente para el año 2022, que se ha multiplicado, no sé si lo decía Isabel o lo decía Gorka, casi por 4 respecto a 2021, lo que evidencia, yo sí creo que evidencia el compromiso de esta alcaldía y este equipo de gobierno con nuestro entorno y con nuestra necesidad de preservación. Propuestas ha habido muchas, pero quienes elaboran y proponen el presupuesto es el equipo de gobierno. Como es conocido y reconocido, Eibar es una ciudad donde la convivencia siempre ha formado parte de sus señas de identidad. Y esa seña es algo que no solamente no podemos perder, sino que debemos reforzar. Y desde el Ayuntamiento tenemos la convicción, pero también la obligación de fomentar iniciativas que así lo reflejen. Acompañar, apoyar, ayudar a los colectivos más vulnerables va en ese camino y para ello, desde el Departamento de Servicios Sociales se trabaja con compromiso y suma profesionalidad. La suma de los diversos programas enmarcados en esta área municipal supera los 4,25 millones de euros, destinándose prácticamente 1,5 millones a las familias y colectivos con menores recursos, perceptores de RGI, desempleados y desempleadas y pensionistas con bajos recursos. Y la convivencia es mucho más, es igualdad. Y por eso cada vez está más cerca la nueva Andrechea, que contará con el espacio y el equipamiento necesario y tendrá una mejor ubicación que la actual, lo que le dará la visibilidad que merece el trabajo de tantas y tantas mujeres ibarresas en favor de la igualdad. Convivencia es también fomentar el uso del euskera en nuestra ciudad, trabajar con la diversidad cultural, apoyar y promocionar la cultura y hacerla universal. Y una de las áreas a las que más recursos hemos decidido dirigir en años anteriores, y así lo hacemos también en 2022, es la que se encarga del fomento del desarrollo económico y de la innovación de nuestra ciudad. Porque igual que hemos destacado la convivencia como una identidad indiscutible en nuestra ciudad, nuestra tradición industrial y el vigor de nuestro comercio, sin duda, son otra característica que nos enorgullece y que nos obliga a ser ambiciosos trabajando en el marco de nuestras competencias y responsabilidades. Desde el área de desarrollo económico tenemos el firme compromiso de trabajar para que Eibar sea una ciudad donde las personas encuentren oportunidades que les permitan desarrollar sus proyectos laborales entre nosotros y nosotras, como emprendedor y emprendedora, por cuenta ajena, en la industria o en el sector servicios, ofreciendo opciones formativas. Así, el presupuesto destinado a los distintos programas del área de desarrollo económico asciende a 3.639.104 euros e incluye importantes novedades como un programa de ayuda al desarrollo de nuevos proyectos empresariales, una línea de subvenciones para la movilización de locales comerciales vacíos, una oficina de orientación para el empleo o la nueva incubadora de base tecnológica que proyectamos en Tecniker, que se sumará, además de a la que ya está situada en el propio centro tecnológico, a las 2 de Polígono de Acitain e Ibarcune y la recientemente inaugurada Anesa de Vergesa. Proyecto en el que el Ayuntamiento de Eibar, a pesar de ser una incubadora comarcal, ha invertido cerca de 220.000 euros, lo que supone una inversión municipal del 90% del coste total del proyecto. Bueno. Bueno, bigarren txandarekin hasiko gara. Isabel, eduzu bian. Hemen dago. Quítale el sonido. Ya. Perdona, es que se nos acoplaba entre el ordenador de Pedro y el mío. Ahí voy. Bueno, pues en esta segunda intervención pasaré fundamentalmente a referirme a las enmiendas presentadas por el resto de partidos políticos. Y bueno, yo espero tener tiempo, que probablemente lo tendré porque siempre intento ser lo más escueta posible, de contestar o de referirme a alguna de las cosas que se han apuntado en las anteriores intervenciones. Bueno, pues en cuanto al pacto que nuevamente reeditan entre el Partido Socialista y el PNV, en las enmiendas aceptadas, pues hay cosas que nos gustan, claro que sí, y otras que no nos gustan tanto, como suele pasar. El mayor montante, como ha apuntado Ana hace un momento, el mayor montante se lo lleva de nuevo la construcción de aparcamientos.
Sabemos perfectamente que el tráfico y el aparcamiento es uno de los caballos de batalla de nuestra ciudad, que tenemos un déficit de aparcamientos importantes. Pero sorprende, o no, que el PNV siempre ha defendido que nos sentemos todos los partidos políticos a intentar llegar a una solución a este problema, a llegar a consensos entre todas las fuerzas políticas, y bueno, lo ha dicho en cantidad y multitud de ocasiones, pero que luego siempre sean ellos, vía enmiendas, quienes decidan cómo se soluciona este importante problema, aprovechando que el Partido Socialista los necesita para aprobar los presupuestos. ¿Dónde quedan los demás partidos? Y que no estoy diciendo que estén mal que se hagan aparcamientos perimetrales antes de que luego me contestarán. No, si me parece estupendo. Somos las primeras que reconocemos que tenemos un problema y que hay que darle una solución. Pero se supone que vamos a hacerlo entre todas, ¿no? También se contempla la cobertura de un parque infantil, a ver si esta es la definitiva. Aunque también creemos que debería haber al menos un parque cubierto en cada barrio, pero bien cubierto, no como el de los juzgados, que cuando llueve la mitad no se pueden utilizar porque se moja, y lo digo por experiencia. También nos gusta en especial la ejecución de baños públicos que comentaba antes Josu, siempre necesarios y más que nunca. Y por supuesto también nos gusta muchísimo la propuesta de plantar árboles en la trama urbana. Vamos, yo siempre seré una defensora de los árboles, pues porque nos dan vida y se necesitan. En vez de cortarlos como se hace muchas veces, se necesita plantar más. Paso a hablar sobre las enmiendas de Bildu, de H. Bildu. Pues qué decir, que seguimos sorprendidas con la posición de este partido últimamente, para ser sinceras. Primero llegan a un acuerdo con el Partido Socialista en el que cambian completamente de opinión, dan un giro totalmente de repente para gastarse 19 millones en un paseo a la altura de una sexta planta, como he dicho antes, con accesibilidad deficiente, no, lo siguiente. Y luego te presentan una serie de enmiendas que, a decir verdad, son bastante sociales. Sí, que bienvenidas sean, por supuesto, aunque me temo que sinceramente van a ir por el mismo camino que las nuestras, van a ser bastante ignoradas, pero después de presentar estas enmiendas, después del apoyo al megaproyecto de cubrimiento, votar en contra de los presupuestos socialistas con la mayor cantidad de enmiendas posibles, la mayor cantidad de enmiendas, o al menos con el importe total superior, pues no sé, es que no sé, da que pensar en un intento tal vez de lavado de cara, no sé, la verdad. Sinceramente, se lo he comentado más de una vez a más de una persona, y en este mismo ayuntamiento, pues a veces me encuentro despistada con las últimas actuaciones de este partido. Pasando ya concretamente a lo que han propuesto, por supuesto que estamos de acuerdo en la necesidad de la contratación de una nueva persona técnica para igualdad, como reflejamos en una enmienda nuestra el año pasado que tampoco salió adelante, como estamos de acuerdo en la necesidad de la persona técnica en deportes, en personas mayores, como se propone desde Bildu, o una persona técnica de educación. Siempre se dice que la educación es fundamental, que nuestros hijos e hijas son el futuro, que sí, que es cierto, que evidentemente, pues esta sería una buena oportunidad para no quedarnos solo en palabras. Y con el problema que tenemos en Eibar, la primera parte que se supone que se solucionó con el mapa escolar, y todavía tenemos pendiente la segunda parte. Yo creo que sería adecuado tener una persona que controle de este tema en el ayuntamiento. También son interesantes sus propuestas en cultura y agentes sociales, como explicaba antes Gorka. Y también las que atañen al sector primario, que coincidimos totalmente que está necesitado de un verdadero impulso, ¿no? A nivel general, pero en Eibar también en especial. Y bueno, también estamos muy de acuerdo con retomar los presupuestos participativos. De hecho, fue una de las propuestas que teníamos para hacer una enmienda, pero como he dicho antes, queríamos controlar un poco, porque no se pueden hacer, estábamos todavía en pandemia, y pues por no estirar el chicle, pues al final no la presentamos, pero vamos, todo lo que sea participación ciudadana siempre estaremos a favor, eso está muy claro, pero no, como decía Gorka, no solo elaborarlos, sino ejecutarlos.
Porque también estoy completamente de acuerdo en las reuniones de barrios, que son muy importantes, no es lo mismo que unos presupuestos participativos, ni de lejos. Con respecto a la autoenmienda que presentó el Partido Socialista, pero que si no me equivoco la retiro, pues yo sinceramente creo que debería prosperar. Estamos completamente de acuerdo en recuperar el grabado y el damasquinado tan representativos de nuestra ciudad de Eibar. La apertura de este taller que se proponía debería ser un primer paso para esta recuperación. Si al final, como me pareció entender, se retira, sinceramente me gustaría que más adelante se retomara. Y por otro lado, también quería decir que siempre he alabado la labor que lleva a cabo el Departamento de Eibarra, fundamental en la conservación y divulgación del patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad. Todo aumento de partida en este departamento, tan escasa siempre, presupuesto escaso para toda la labor que hace, será apoyada por nuestra coalición, desde luego, sin ningún tipo de dudas. Yo también sé citar a gente, ya que, como dijo el cantautor Raimón, quien pierde los orígenes pierde la identidad. Bueno, luego pasando a contestar alguna cosita, que tampoco me quiero extender mucho. Ha comentado, ay, que no me sale, Josu, que, bueno, pues que no eran sus presupuestos, nunca son, pero no sé, siempre al final el Partido Nacionalista Vasco acaba facilitando la salida de sus presupuestos. También ha dicho, estamos a favor de llegar a acuerdos. Pues claro, es que debería ser básico. Nosotras también estamos de acuerdo en llegar a pactos, en llegar a acuerdos. Faltaba más. Pero como he dicho antes, para eso hace falta que las dos partes, o las tres, o las cuatro, las partes implicadas, todas las partes implicadas, pongan de su parte, que faciliten eso, que tengan intención de llegar a pactos. Con decir vamos a pactar, no vale. Vamos a hacer un esfuerzo. Y sinceramente, últimamente no veo gran cosa. Otra cosa que también quería comentar, que ha dicho Gorka, que el nivel de subcontratación en el ayuntamiento es, creo que ha dicho terrible, y si no ha dicho terrible ha sido alto, pues completamente de acuerdo. De ahí nuestra principal enmienda y que creo que debería ser, como he dicho antes, una meta en este ayuntamiento, volver a recuperar la mayor cantidad posible de servicios que están externalizados y que han ido a la empresa privada. Y bueno, con respecto a la intervención de Ana, pues nada, qué bonito es el, ay, que no me sale los presupuestos, el proyecto de presupuestos. Y nada, pues a seguir trabajando. La verdad es que por ahora poco, bueno, que luego no voy a poder decir una cosa más, pero con eso yo creo que doy por terminada mi intervención en este punto. Es que ricasco. A ver si lo apago. Bildu. Bai, bueno, gainontzeko taldean emendakinen edo proposamenen inguruan, gisa esan, gitxi esateko. Talde bakoitza jakingo dugu edo jakingo dugu, zergaitzik aurkezten ditugun eta ze beharrei erantzunten detzen indako proposamenek. Y un poco al hilo de lo que decía Isabel, claro que estaremos de acuerdo o no en todas, en alguna o ninguna de las propuestas del resto de grupos, porque somos 4 grupos diferentes y no una masa uniforme, y menos mal, porque eso es al final lo enriquecedor. Un único apunte en cuanto a la propuesta de centro lúdico para la zona este de Podemos, como si cambiar cívico por lúdico disimulase que se trata de una copia descarada de una propuesta histórica para el barrio que lleva haciendo EH Bildu. Por lo menos nos alegramos de que seamos inspiradores y de que también veáis esa necesidad. PNV proposamenen inguruan, como cada año nos llama la atención la distancia que existe entre el discurso sobre el estado de la nación que realizáis a menudo y las recetas que proponéis en forma de enmienda al presupuesto para, no sé, como herramienta para darle la vuelta a esa situación. Creemos que no suele ir acordes. Elkarte batzuk lagundu, beste batzuen aurretik, diru laguntza zuzenen hausnarketa
objetibo eta integral barik. Bai zuen taldeak eta bai guriak aspaldi eskatu dugun revisinio integrala egin barik. Azkenian, PSE-ri leporatzen detzazuen estrategia erabiltzen duzue. Elkarte batzuk inegun eta tranquil nik konponduko zut edo tranquil nik lortuko zut estrategia hori. Bueno, y nos achacasteis en el pleno de octubre no sé qué de EH Bildu y el cemento. ¿Quién? Y el PNV achacando al resto cemento. No sé, así como fuisteis capaces de vestir los aparcamientos de Legarre como aparcamientos feministas, todos estos parkings, estos nuevos parkings que se proyectan, esperemos que sean por lo menos de madera. Eta baiezko bat aurrekontu osoari, guri beti iruditu jaku, guria ez dauna aurrekontu bati baiezko borobia emotia gauza delikatua dela. Lupakin aztertu behar dan asunto bat. Bestela badagoelako astiritzeko aukera, gure aurrekontuaz bada, eta gainera bertan gure proposamenak jaso badira. Con un sí se acepta y se da por bueno todo lo recogido en el presupuesto. Presupuesto que encima en un principio no es el propio. Por poner unos ejemplos, con un sí estáis aprobando también que se redacte un nuevo plan de movilidad solo por obtener una subvención, cuando el que tenemos apenas se ha aplicado y tiene encima una buena aceptación entre todos los grupos. Con un sí estáis aprobando también la posibilidad de crear otro aparcamiento en la zona verde de Ardanza. Y con un sí al presupuesto, el PNV también está aprobando, esta interesante tabla. ¿Y qué es esta tabla? Que es una tabla que recoge el estado de los créditos de compromiso dentro del apartado de gastos del presupuesto. Y en esta tabla se recogen los 366.000 euros comprometidos para el año 2024 para pagar la cobertura del trazado del tren entre Estaseño y Azitain. Y lo recogido en esta tabla tendrá desde hoy también vuestro sí y también vuestra aprobación. En definitiva, para terminar, como no es ni mucho menos nuestro presupuesto, como tampoco nos habéis dado la oportunidad de incorporar propuestas nuevas por las que apostábamos y que podríamos haber estado cerca de acordar, incidiendo en vuestro presupuesto, evidentemente nuestro voto hoy será en contra. Pero eso no quita, ni mucho menos, que quede claro que como siempre, seguiremos haciendo un trabajo constructivo, aportando y haciendo nuevas propuestas, ya sea en comisiones o en otros foros. O sea, es que en finean, hortarako gauz hemen, herriz handako lanian, eta seguro egongo direla, beste hamaika aukera bidean elkartzeko. Eskerrik asko. EAJ-PNV. Eguerdi berriro. Como decíamos antes, Eibar es un municipio con grandes desigualdades socioeconómicas. La situación en general ha empeorado, se han generado más zonas desfavorecidas, han aumentado las zonas vulnerables, ha habido un retroceso en el comercio local, hay una baja consecución de espacios libres, se deben buscar fórmulas alternativas y complementarias para los aparcamientos. Es una ciudad envejecida que está entrando en decadencia y necesita recuperar tensión positiva, según se dice en el prediagnóstico del Plan General de Ordenación Urbana. Sobre las cuestiones comentadas aquí, voy a empezar por el socio presupuestario, por el Partido Socialista, solamente hacer alguna pequeña apreciación, porque creo que no se ha mencionado la enmienda propia del Grupo Socialista para el taller de grabado y de enmasquinado, que la portavoz del Grupo Elkarrekin Podemos decía que ha quedado fuera, no está recogida en el acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. En el acuerdo está recogida, es la enmienda del Partido Socialista que se recoge y que de hecho es el primer punto, si no estoy equivocado, del acuerdo y por tanto se integrará en el presupuesto, que nosotros no pusimos ninguna objeción porque estábamos de acuerdo. Es cierto que en el presupuesto hay determinadas cuestiones con las que, pues bueno, nosotros también tenemos nuestras diferencias. Por ejemplo, nos suscita dudas la subvención para la demolición de ruinas industriales, pero entendemos que eso, bueno, tendrá también su espacio de diálogo y de discusión dentro de la Comisión de Urbanismo a la hora de redactar las bases y que por tanto ahí se buscará un consenso mayoritario, no solamente entre quienes están aprobando hoy el presupuesto, sino entre todos los grupos municipales, y no me cabe ninguna duda de que eso será así.
Y nada, que nos alegramos del acuerdo que hemos alcanzado con el Grupo Municipal Socialista. Sí le quiero decir en este sentido a la portavoz del Elkarrekin Podemos que, bueno, me llama la atención una cosa que suele hacer en sucesivos plenos, y es que dice que está de acuerdo con algunas cosas y no con otras, pero luego realmente no concreta en cuáles no está de acuerdo. Y yo lo que percibo, y lo digo de verdad, honestamente, lo que percibo es que tenemos mucha sintonía entre el grupo del Elkarrekin Podemos y el Partido Nacionalista Vasco, por lo menos en cuanto a políticas municipales, más allá de que hoy vaya ella vestida de verde y yo de morado, creo que hay de verdad bastante sintonía a la hora de discutir cuestiones de política municipal. Y tengo la impresión de que se hacen discursos, pues bueno, más de otro tipo de visiones para marcar las diferencias con el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Como por ejemplo decir que somos el partido privatizador de los servicios públicos. Yo preguntaría qué servicio público municipal ha promovido el Partido Nacionalista Vasco que se ha privatizado. ¿En qué el Partido Nacionalista Vasco es más de derechas que los demás grupos municipales de este ayuntamiento o que el que gobierna? Hasta donde yo sé, en nada. Y precisamente a colación de algunas de las cuestiones que comentabas, ¿no? Como el tema de la mancomunidad, la cuota que supone para el ayuntamiento, que es cierto que es alta y supone más. Pero a su vez el Elkarrekin Podemos ha hecho una propuesta en una enmienda parcial al presupuesto con el tema de la limpieza. Yo estoy de acuerdo en que la mancomunidad nos supone un coste alto. Estoy de acuerdo en que la limpieza se tiene que mejorar, y mucho. Pero también soy consciente de que los costes de la mancomunidad aumentan, entre otras cosas porque aumentan los costes salariales. Y no me cabe ninguna duda de que si el Elkarrekin Podemos estuviera representada en la mancomunidad, que por nuestra parte no habría ningún problema, si yo fuera alcalde hubiese intentado llegar a un acuerdo con todos los grupos municipales para que todos estuvieran. Otra cosa es que igual no quisiera tener un órgano de representación más porque ya tiene bastante con asistir a todas las comisiones, pero estoy convencido de que el Elkarrekin Podemos en la mancomunidad hubiese estado de acuerdo en aumentar el presupuesto por costes salariales también. No me cabe ninguna duda. Y por ello, y porque de verdad que en general sentimos sintonía, por nuestra parte no habría ningún problema en llegar a acuerdos con el Elkarrekin Podemos o con las demás formaciones, porque realmente hay propuestas también en las enmiendas presentadas por EH Bildu que nos parecen interesantes y que por nuestra parte no habría ningún problema para llegar a acuerdos. También somos conscientes de cuál es nuestra posición. Nosotros, al igual que el Elkarrekin Podemos y EH Bildu, somos un grupo municipal en la oposición con una voluntad, sí, de acuerdos, pero que somos conscientes con quién se llegan los acuerdos, con el que está gobernando, de la misma manera que otros grupos también lo han hecho con otras cuestiones. Y claro, nosotros decimos sí a todo lo del presupuesto, pero resulta que luego otros votan sí a un proyecto en concreto, pero dicen que votan sí, pero porque viene de otro sitio y no es porque yo voté sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Los créditos compromiso se convirtieron en una obligación de este ayuntamiento desde el momento en que EH Bildu votó que sí el 25 de octubre del 2021 a aprobar esos créditos compromiso. Y esos créditos compromiso nos obligan a toda la corporación. Y en 2024, sea quien sea alcalde o alcaldesa de esta ciudad, también si lo es alguien de EH Bildu, tendrá que aprobar esos créditos compromiso en el ejercicio de 2024. ¿O no? ¿Quién ha aprobado eso? Entonces, cada uno que asuma su responsabilidad y que cada uno asuma las consecuencias de sus actos. El Partido Nacionalista Vasco no ha aprobado ese proyecto. Lo ha aprobado el Pleno Municipal con los votos de quien lo ha aprobado. Con mayoría absoluta por los votos afirmativos del Grupo Municipal de EH Bildu el pasado mes de octubre. Si me da tiempo, luego ya volveré a eso. Es cierto que llama la atención por parte de EH Bildu la agresividad que suele haber hacia el Partido Nacionalista Vasco, cuando luego en realidad a la hora de hablar de propuestas concretas no hay tanta diferencia. Yo creo que hay cierta escenificación porque EH Bildu quiere diferenciarse del Partido Nacionalista Vasco. Pero realmente en las enmiendas parciales que presenta EH Bildu, yo si fuera alcalde no tendría ningún problema en llegar a un acuerdo con vosotros y vosotras.
Y creo que sobre los proyectos que estáis presentando en enmiendas parciales no tendría ningún problema para llegar a un acuerdo. Y como portavoz del primer grupo municipal de la oposición, tampoco tendría ningún problema en llegar a un acuerdo transaccional a 3 bandas o a 4. No tendría ningún problema, pero entiendo que es a otra persona a quien corresponde y no a mí. Pero desde luego ese compromiso por nuestra parte, sin ningún problema. Es más, por mi parte, desde luego, no habría ningún problema en proponer a mi partido, el día que corresponda al Partido Nacionalista gobernar, si así lo deciden los ciudadanos, de votar a favor enmiendas que se presenten incluso sin que hubiera acuerdos. Porque si es bueno para Eibar, es bueno para Eibar. Y romper este juego de negociaciones. No tendríamos ningún problema. De la misma manera que tampoco tendríamos ningún problema en comenzar en julio a hacer negociaciones entre todas las fuerzas políticas para acordar el presupuesto. Lo hemos dicho más de una vez. Pero, hombre, lo que tampoco vamos a hacer es que como el que gobierna negocia por separado con cada grupo municipal, nosotros no intentar sacar adelante los compromisos que como grupo, como partido, hemos adquirido ante la ciudadanía. Lógicamente tratamos de impulsarlos, porque para eso nos han puesto en este ayuntamiento, para sacar adelante los proyectos. Y bueno, iba a entrar en profundidad en algunas de las enmiendas de H. Bildu, pero veo que no me va a dar tiempo, o sea que me lo voy a saltar, pero insistiendo en que por nuestra parte, en el contenido concreto de enmiendas parciales, no vemos especiales dificultades para poder llegar a acuerdos. Y al Elkarrekin Podemos, que se me ha pasado comentarle, que el Partido Nacionalista Vasco y su portavoz suele decir que tenemos que acordar entre todos, etcétera, es que lo seguimos diciendo. Lo seguimos diciendo. Lo que no vamos a hacer es renunciar a nuestros proyectos porque en una negociación que está gobernando llegue a acuerdos con otros en vez de con nosotros. Pero nosotros estamos por la labor de que eso sea así. Insisto, si la responsabilidad de gobernar corresponde a este partido, por nuestra parte no va a haber ningún problema para que sea así. Y claro que decimos que no son nuestros presupuestos. Lo que pasa es que el Partido Nacionalista Vasco, y voy acabando ya, el Partido Nacionalista Vasco hace un ejercicio de ser consciente de hasta dónde llega desde la posición en la que está, se llama pragmatismo, lo practica en todas las instituciones donde está y con ello influye en las políticas. Y igaz bebai EH Bilduri esan nion, Ezker Abertzaleak 40 urtean EAJ-rekiko egin daben politikan, da plaza baten, eta hau Arzaiusek esana da, plaza baten bi harri bat 1 kilokoa eta bestea 300 kilokoa, eta PNVek 1 kiloko harria hartu eta altxaldi bat, eta 2 altxaldi eta 3 altxaldi, eta Ezker Abertzaleak ez nik 300 kiloko harria altxatuko dut. Baina hor dau, 40 urte eta gero, 300 kiloko harria altxatu nahian. Urrian, pixkat altxatzen duten, baina uste dut oin gainera jauzi gatzuela harrisa. Eta hortikan, orain, ondorio hauek. Eta horretan gabiz. Nire ustez, hausnarketa politikoa nahiko zuzena egin dau Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak sentido horretan zein izan dan EH Bilduk urritikoen 4 hilabetian egindako birajia. Eta bukatzeko, llama la atención la distancia entre el discurso y propuestas. La distancia entre discurso y propuestas es cuántas veces levantamos la piedra de 100 kilos o si seguimos mirando la piedra de 300. Eskerrik asko. Ana, me doy unión. Erantzuko dutze gehien bat Isabel eta Gorgari. Isabeli esan, nik lehenengo bilera bat izan emara zutekin, eta banan zuen artean begiratu betu zen, zure mendakinak nik emonetzu zen argudioak zergaitxik bai, zergaitxik ez. Eta potoluen alzala, en la de mayor cuantía, en la de la remunicipalización del servicio de limpieza, te expliqué y tú eras consciente de que había 2 informes negativos y sobre todo que en el informe del secretario se decía claramente que se tendría que hacer un concurso para poder integrar, para seleccionar personal.
y que si lo que estábamos intentando, además de una mejor gestión, que esas empleadas, esas limpiadoras, tuvieran mejores condiciones, corríamos el peligro no solo de que no tuvieran mejores condiciones, sino de que no tuvieran plaza, de que no sacaran el concurso. Con lo que seguir ahora con eso, chica, pues queda muy bonito como discurso, pero yo creo que me entendiste perfectamente. Y por lo de que no tuvimos voluntad de llegar a acuerdos, porque ya teníamos un acuerdo con el PNV, precisamente, o sea, teniendo garantizada la aprobación del presupuesto, que nos acercáramos a ti a ofrecerte un acuerdo, eso demuestra más que nunca que tenemos voluntad de llegar a acuerdos con todos, porque no era necesario. No era necesario. Y aún así, o sea, se le hizo una propuesta, o sea, específicamente sobre los temas en los que, o sea, creí más sensibles para ti, como era el tema de la limpieza de ríos y el tema de la infraestructura rural de los baserritarras, que además yo te propuse que ampliáramos el presupuesto. Bueno, no te pareció bien, la avaricia rompió el saco, no sé cuál es la explicación, no fue posible el acuerdo, pero propuesta de acuerdo meditada, sin que encima tuviéramos necesidad de hacerte ninguna propuesta, lo cual, vuelvo a insistir, sí que demuestra nuestra voluntad de llegar a acuerdos contigo, pues bueno, que sigas enrocando en esa posición de victimismo, no, sinceramente no lo entiendo. Y ahora, aquí en el Pleno se ha obviado, o sea, hemos hablado mucho de las enmiendas parciales de Bildu, y de lo que no hemos hablado es de la enmienda a la totalidad. Y cuando un grupo político, como en este caso ha hecho Bildu, presenta una enmienda a la totalidad del proyecto de presupuesto, deberíamos tener todos claro que lo que está pidiendo es la devolución de las cuentas y amenazando desde un primer momento con un no a los presupuestos. Atreverse ahora, o sea, y desde hace tiempo, a decir que es el PS a quien le ha faltado voluntad de llegar a acuerdos, cuando con la presentación de la enmienda a la totalidad fue Bildu quien demostró no tener interés alguno en ello, es como poco incoherente. O sea, llegar a acuerdos con quien desde el primer momento no muestra una disposición sincera al diálogo, con quien ha malleído el proceso de negociación de tal forma, con la amenaza del voto negativo, que es lo que significa una enmienda a la totalidad, obligando a la otra parte a negociar con una navaja en la garganta prácticamente, porque es o aquí está la enmienda a la totalidad. O sea, es una tarea, me reconoceréis que difícil. Y más cuando esa amenaza llega de un partido con el que recientemente hemos llegado a un acuerdo para desarrollar proyectos estratégicos para la ciudad por un montante económico muy elevado y algunas de cuyas actuaciones comprometidas ya habían sido reflejadas por el equipo de gobierno en el proyecto de presupuesto presentado a la oposición, sin que nos lo tuvierais que pedir. Podríamos no haberlo hecho y haberlo dejado para la negociación en una estrategia de facilitar prácticamente asegurar un acuerdo con vosotros. Pero nosotros no somos así, somos gente honrada, o bueno, es que no sé si honrada o llegados a este punto inocente, que, o sea, lo que entendimos es que, o sea, el presupuesto era la herramienta para desarrollar ese acuerdo y que los compromisos debíamos incluirlos de saque. Por eso recibir una enmienda a la totalidad fue y sigue siendo difícil de entender por la falta de corresponsabilidad que representa. Y vuestro victimismo actual también. Pero como política, y aunque de ninguna manera la comparta, no me es difícil de comprender por qué lo hicisteis y por qué vais a votar no a las cuentas. Se trata de estrategia electoral. EH Bildu está en modo campaña y tiene puesta la vista en mayo de 2023. Os importan los votos y no hay más. Y aquí hay un grupo de concejales y concejalas, los socialistas, que somos gente de palabra y anteponemos los intereses de IVA a los propios y el otro, y hay otro, el de EH Bildu, a quienes sus miedos y complejos les impiden hacerlo. No vaya a ser que una foto con los socialistas les haga daño electoralmente.
sin darse cuenta de que es la falta de credibilidad lo que le podría pasar factura. Pero yo no estoy aquí para dar lecciones a nadie. Pero sí lamento que Bildu se mueva en esas claves y me indigna que en lugar de asumir su responsabilidad, culpe a los socialistas de no haber alcanzado un acuerdo presupuestario este año. Y me parece grotesco que vayáis a votar no a un presupuesto que ya contiene propuestas acordadas con vosotros y vosotras. Enmiendas parciales, llamadle como queráis, pero es que ya están incorporadas. Propuestas que a pesar de nuestra incoherencia y falta de responsabilidad, sí vamos a ejecutar. No temáis. Las incorporamos al borrador porque creímos en su momento que enriquecían el presupuesto y beneficiaban a la ciudad, y porque seguimos pensándolo, y porque los y las socialistas sí somos gente de fiar, los vamos a desarrollar. Hagáis vosotros lo que hagáis, juguéis a lo que juguéis. Y para terminar, al PNV, agradecerle la disposición que ha tenido, no solo este año, también el año pasado alcanzamos un acuerdo, hemos hablado, lo creo que con sinceridad, y bueno, pues, a César lo que es de César, este presupuesto no saldría adelante sin el apoyo de ninguno de los dos grupos mayoritarios. Tenemos el vuestro y trabajaremos durante todo el ejercicio para que el acuerdo se cumpla lo más fielmente posible. Bueno, es que de casco, estoy ahí. Bueno, vamos a un momentito que voy a mover la cámara. Voy a poner esto como este vídeo para que nos veáis mejor. Vale, bueno. Después de las... Me disculpáis, por favor, si me disculpáis un momentito, no sé por qué viene un ruido terrible, os oímos bajico, y dadme 10 segundos que cierro la puerta del salón de plenos. Vete. Ya está, muchas gracias. Vale, bueno, pues entonces, como decía, después de las intervenciones vamos a proceder a las votaciones y voy a indicar el modo en el que vamos a proceder a estas votaciones, que es el modo que me ha facilitado concretamente el secretario municipal, y que si estoy dando alguna indicación que no es correcta, Juanchu, libremente me corriges, ¿vale? En primer lugar, lo que vamos a hacer va a ser votar el voto particular del Grupo Municipal EH Bildu sobre la enmienda a la totalidad rechazada en la Comisión de Trabajo. Después votaríamos el voto particular del Grupo Municipal de EH Bildu sobre las enmiendas parciales rechazadas. En tercer lugar, el voto particular del Grupo Municipal de Elkarrekin Podemos sobre enmiendas parciales rechazadas. Y en cuarto y último lugar, haríamos la votación del proyecto de presupuestos general del Ayuntamiento de Eibar para el ejercicio 2022. ¿De acuerdo? Este es el orden de votaciones. Juanchu, es correcto así, ¿verdad? Sí, correcto. Vale, bueno, pues entonces, si os parece, vamos a comenzar con las votaciones. Como digo, primer punto, voto particular del Grupo Municipal de EH Bildu sobre enmienda a la totalidad rechazada. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Juanchu, ¿puedes dar, por favor, el resultado de la votación? Sí, el voto particular ha quedado rechazado por 15 votos en contra, que son los correspondientes a los grupos municipales socialista y Barco de JPNV. El voto a favor de los 4 concejales y concejalas de Bildu presentes en la sesión, y la abstención de la concejala del grupo municipal de Podemos. De acuerdo. Votaríamos el segundo de los puntos, el voto particular del Grupo Municipal de EH Bildu sobre enmiendas parciales rechazadas. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Y abstenciones? Sí, Juancho, puedes dar el resultado. Perdón, Isabel, que no le vi. Isabel. Que sí, voy. A favor. ¿Tu voto? Ha sido a favor. No lo había visto, perdón. Pues el voto particular del Grupo Municipal de H. Bildu a las enmiendas parciales rechazadas en comisión, pues queda también rechazado con los 9 votos del Grupo Municipal Socialista, los 5 votos correspondientes a las concejalas y concejales del Grupo Municipal de Bildu y de Podemos y la abstención del Grupo Municipal Ibarco de JPNV, 6 votos. Muy bien. El tercer punto, voto particular del Grupo Municipal Elkarrekin Podemos sobre enmiendas parciales rechazadas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Adelante, Juancho, el resultado. Pues queda rechazado el voto particular con los votos en contra del Grupo Municipal Socialista, el voto favorable de la concejala del Grupo Municipal del Elkarrekin Podemos y las abstenciones de los miembros de los grupos municipales Ibarco, JPNV y H. Muy bien, y por último votaríamos el proyecto del presupuesto general del Ayuntamiento de Eibar para el ejercicio 2022. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muy bien, el resultado, Juancho, cuando puedas. Pues el resultado de la votación es que el proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Eibar para el ejercicio 2022 ha quedado aprobado con los votos favorables de los grupos municipales Socialista, Ibarco y JPNV y los votos en contra de los grupos municipales de EH Bildu y de Podemos. Muy bien. Bueno, de esta forma daríamos por cumplimentado el primero de los puntos del orden del día de este pleno extraordinario y un segundo punto que entramos a continuación, que es el incremento del 2% de las retribuciones del personal de acuerdo a la Ley 22/2021 de 28 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para este año. Por lo tanto, vamos a comenzar con el turno de intervenciones. Estoy buscando un poquito la presentación. Estaríamos con las intervenciones. Empezamos, como siempre, con el Elkarrekin Podemos. Isabel, cuando quieras, sobre este punto. Vale. Uy, quita el sonido, por favor. A ver, dato incontestable. El IPC ha subido un 6%. Eso no hay nadie que lo pueda rebatir. Y eso incluso podríamos, lo que sí que podríamos debatir incluso es cómo se calcula, qué podría ser superior. Pero bueno, 6%. Los trabajadores y trabajadoras cada vez somos más pobres. Todo sube de manera vertiginosa, el precio de la luz, de la gasolina, del carro de la compra. ¡Buah! Sin embargo, los salarios no solo no suben, sino que con cada crisis que llega, nuestros salarios van disminuyendo. Seguro que muchas de nosotras nos acordamos de que no hace mucho tiempo, no hace muchos años, apareció la palabra mileurista para las personas que cobraban mensualmente 1.000 euros. Se utilizaba con pena, se utilizaba como, ¡ay, qué pobrecicos, cómo pueden vivir con ese sueldo miserable! Pues años después, unos cuantos años después, se ha conseguido que el salario mínimo interprofesional sea de 1.000 euros y con mucha resistencia. Preocupante la situación de los sueldos en el Estado español. Cada vez hay más personas que, a pesar de tener un trabajo, son pobres. Cosa que antes no pasaba. Deberíamos plantearnos qué está pasando. La situación del personal público en este ayuntamiento, afortunadamente, no es esa. No es esa. Eso también es incontestable.
Pero en cualquier caso, la subida de todos los productos de primera necesidad también les afecta en su poder adquisitivo, que también se ha visto mermado. Por ello, creemos que esta subida, por muy reflejada que esté en la ley que sea, no es suficiente, ya que vuelven a perder nivel adquisitivo. Desde Elkarrekin Podemos creemos que la subida debería ser equiparada a la subida del IPC, como el resto de trabajadores y trabajadoras, ¿eh? O sea, no solo a los públicos. O sea, debería ser generalizada. Y creemos que se podría hacer, solo es voluntad política. Sabemos que los ayuntamientos de nuestro entorno es la subida que ya han aprobado, porque como decía antes, vuelvo a recordar que vamos tarde con los presupuestos. Bueno, yupi, ya los tenemos. Pero por lo que los demás ayuntamientos hagan algo no quiere decir que tengamos obligación de hacer lo mismo. Cualquier empresa pública o privada, el mejor activo con el que cuenta sin duda son las personas que trabajan en ella. Si están a gusto, o sea, con unas condiciones laborales buenas, rendirán mucho más y mucho mejor. Y en este ayuntamiento, y la verdad es que este ayuntamiento tiene una deuda pendiente con sus trabajadores y trabajadoras. Hay un descontento palpable debido a los años que se lleva sin hacer la valoración de puestos de trabajo, que por fin parece que se ha dado el inicio a ese proceso, cuando quiera tarde, pero que, vamos, sabemos y somos conscientes de que este proceso será largo, que no se hace de un día para otro y, evidentemente, hay que hacerlo bien. No es un trabajo que se pueda hacer deprisa y corriendo, por lo que el aumento que proponemos no nos parece descabellado. Las instituciones somos las primeras que tenemos que dar ejemplo, y si no queremos seguir empobreciendo a la gente con precios cada vez más elevados, tendremos que plantearnos subidas al menos similares a la subida del IPC y no subidas que en realidad hacen que el salario sea a efectos prácticos 4 puntos inferior. Eskerrik asko. EH Bildu. Ahondar un poquito más en todo lo que ha dicho Isabel, que aprobaremos un incremento del 2% en el salario de la plantilla municipal, porque se dicta así desde España, cuando el IPC ha subido un 6,5%. O sea que más que una subida salarial se trata de que la plantilla no se quede muy atrás en la subida que ha sufrido la vida en general y los precios en particular, que no se quede muy atrás el poder adquisitivo y esa pérdida que llevan años sufriendo. Es una pena esa falta de autonomía y el no poder aplicar una subida mayor, como sí han sido capaces, por ejemplo, en el sector del metal en Guipúzcoa, que acaban de aprobar una subida igual a la del IPC del 6,5%. Aún y todo, para que no se vayan quedando tan atrás, nuestro voto también será a favor. EAJPNV. Dagoeneko esan den bezala, soldaten igoera bozkatzen da, edo beste modu baten esan da, erosteko ahalmenaren gutxitzea bozkatzen da. Hori dalako, daukagun topia, Espainiako aurrekontu orokorretan horrela jartzen dalako langa hori, eta ez digulako lagatzen 2% langa hori onartzen. Eta hortaz, Eusko Alderdi Jeltzaleak alde bozkatuko du. Gero eskumakoa da izatea akusatzen dion Espainiako gobernuko kide den alderdi batek jarritako muga gorenera iristeari. Hau da, alde bozkatzen dugu al máximo que nos permite el gobierno del que forma parte el partido que luego nos acusa de ser precisamente lo contrario. No podemos aprobar más que ese 2% aprobado por el gobierno de España, y nosotros también votamos a favor, y nosotras. Bueno, en nuestro caso, obviamente, a este punto también vamos a votar a favor. Entendemos que, además, es así, porque lo establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, que efectivamente señala que el incremento máximo que pueden tener las retribuciones del personal al servicio del sector público tiene que ser este 2%, y por lo tanto nosotros vamos al máximo, como no podría ser de otra forma, una propuesta que, por otra parte, tal y como consta en el informe que figura entre la documentación correspondiente a este punto, está negociada con los sindicatos a lo largo del mes de enero, y por lo tanto, teniendo en cuenta además la subida del IPC, pues es lo que
nos toca hacer y por lo tanto, como digo, nosotros estaremos a favor. Todo ello también teniendo en cuenta que existe por parte del personal al servicio de este ayuntamiento y del conjunto de ayuntamientos del Estado una deuda pendiente, que es concretamente el tema de la actualización de ese poder adquisitivo que se ha ido perdiendo y que, hasta donde nosotros sabemos, se está trabajando también desde Madrid en tratar de recuperar ese poder adquisitivo que a lo largo de estos años se ha ido perdiendo. Es cierto que, como indica la Ley de Presupuestos Generales del Estado, nosotros en este punto estamos atados de pies y manos, pero de la misma forma que aquí aplicamos este máximo del 2%, también en el momento en el que haya una normativa que nos permita ir recuperando el poder adquisitivo de los funcionarios, también, lógicamente, veremos cómo lo podemos trasladar al ayuntamiento para poder efectivamente compensar esa pérdida de poder adquisitivo que se ha producido, que por otra parte tampoco es exclusivo del personal del sector público, sino que también se traslada también al sector privado, porque como ocurre en este caso una subida de más de un 5% en el nivel salarial, que sería el correspondiente al IPC de este año, del año 2021, es muy difícil de igualar. En cualquier caso, como digo, votaremos a favor. Y también aprovecho, ya que lo mencionaba la portavoz del Elkarrekin Podemos, que el proceso de revisión de los puestos de trabajo está ya efectivamente en marcha, que nos ha costado ponerlo en marcha, se quiso, como sabéis hubo un intento pasado que no fructificó. Vamos a ver con esta nueva empresa cómo vamos funcionando y cómo se va llevando a cabo este proceso, que espero que acabe de manera satisfactoria, porque además es una de las peticiones, uno de los planteamientos que más estamos teniendo en este ayuntamiento por parte del personal, ¿no? La revisión de la RTT, etcétera, que, bueno, como digo, ya está en marcha y que esperemos que termine satisfactoriamente. Por tanto, en lo que a este punto respecta, como digo, votaremos a favor. Isabel. Si te digo la verdad, ni me acordaba que había un segundo turno de intervención. A ver, lo que está claro que claro que estamos a favor de que se le suban, pero no en tan poco que sí que tenemos atadas las manos. Bueno, pues desatémonoslas. A ver, por alguna hay que empezar. ¿Por qué no será Ibar la primera en dar la campana? EH Bildu. No hay intervención de EH Bildu, no. EAJ-PNV. Bai. Alde batetik gogoratu ez bakarrikan igoera hau badaudela udal honetan maila benetan bajoa daukaten langile batzuk, uste dugunak horiek berrikusi behar diala. Eta beste alde batetik bai apunte bat, aurreko puntuan EH Bilduko bozeramaileak esan du, aurrekontuen alde bozkatzen danean guztiaren alde bozkatzen da. Bueno, aurrekontuaren aurka bozkatzen danean, eta are gehiago osoko zuzenketa batekin, guztiaren aurka bozkatzen da bai. Eta orain, hau batez onartuko dugu 2% igotzia langileen soldata, baina hori posible egiten da den aurrekontu bat onartu dugu oindola minutu batzuk, naiz eta batzuk horren aurka bozkatu eta horren aurrean osoko zuzenketa bat aurkeztu. Eta orduan aurrekontua onartu izan ez balitz, eta osoko zuzenketak aurrera egin izan balu, ea zelan ingo genuken orain 2% igoera hori langileen soldatetan. Guk koherentzia mantentzen saiatzen gara eta koherentzia hori mantenduz puntu honetan bebai aldeko botua emango dugu. Bueno, simplemente añadir que en nuestro caso el voto obviamente es a favor, no solamente porque lo señala la ley, sino porque también consideramos que es justo que el trabajo que se realiza por parte de los funcionarios de este ayuntamiento y las funcionarias tiene que ser reconocido, y la manera que tenemos de reconocerlo es así. Ojalá pudiera ser otra cantidad superior, pero es la que es,
y lamentablemente nosotros estamos obligados o venimos obligados al cumplimiento de la norma porque, como bien sabe la portavoz del Elkarrekin Podemos, en el caso de que nosotros adoptemos una decisión contraria, en este caso a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en este ayuntamiento hay también unos funcionarios que lo son, como es el caso del secretario y del interventor, que posiblemente algo tendrían que decir al respecto, con lo cual, con un informe negativo al respecto, con lo cual, en fin, entiendo que nos tenemos que sujetar a lo que establecen los presupuestos generales del Estado y, por lo tanto, darle, eso sí, ese margen máximo y luego ver cómo esa pérdida de poder adquisitivo con otras normativas que nos puedan venir del Estado español se puedan ir aplicando en este ayuntamiento. Votaríamos este punto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muy bien. Juancho, ¿puedes dar, por favor, el resultado de la votación? Sí, pues el punto ha quedado aprobado con los votos favorables de los grupos municipales socialista y Barco de JPNV y Bildu, un total de 19 votos, y la abstención de la concejala del grupo municipal de Elkarrekin Podemos. Muy bien. Gracias, Juancho. Bueno, de esta forma terminamos el pleno extraordinario de hoy. Gracias, buen día. Agur.